Fe, Vamos a dar unos minuticos como todas las semanas mientras alguien más se conecta y ya iniciamos. listo. Nuevamente, muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Vamos a dar unos minuticos mientras alguien más llega y podemos ingresar. Damos inicio.
Bueno, muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados. Les doy la más cordial bienvenida ahora sí a nuestra clase ya de esta semana número 4 de nuestro módulo de la evaluación técnica, económica y financiera. Primero que todo, excusarme porque el día martes estuve incapacitado, martes y miércoles, y no pude dar la clase, por eso fue corrida hasta el día de hoy que ya estoy un poco mejor. Bueno, continuando con lo que tenemos para esta semana, habíamos visto todo lo correspondiente al componente en las 2 primeras semanas, componente técnico, la localización, todo lo que miramos dentro del estudio técnico. Y la semana pasada habíamos iniciado toda la introducción del tema financiero, los estados financieros, la importancia real de conocer todo los estados financieros, porque nosotros como gerentes, como directores de proyectos, tenemos que entender y saber comprender los estados financieros, porque si no los entendemos, si no los conocemos, no nos va a permitir poder tomar las decisiones que podemos estar tomando durante estos procesos. Hoy vamos a entrar ya a profundidad en todo lo que corresponde a la evaluación técnica, económica y financiera. He traído unas diapositivas, voy a permitirme abrirlas y me voy a permitir compartirlas con ustedes a partir de este momento. En un minuto. ¿Y qué pasamos? Ya la evaluación como tal financiera, ¿sí? Esta evaluación financiera la vamos a hacer para todos los proyectos. Hablábamos en un principio de estas evaluaciones, siempre se miran desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de rentabilidad. Todos los proyectos, decíamos, si es social, miran otra área, no miran la área financiera, miran cobertura, eh, el cubrimiento de las necesidades básicas. Pero cuando hablamos ya en los proyectos privados de una evaluación financiera, lo hacemos pensando en qué? En la rentabilidad. Lo hacemos pensando en la rentabilidad que tiene para la empresa esto, esta evaluación. Entonces siempre lo vamos a hacer desde el punto de vista de que si el proyecto es rentable o si el proyecto no es rentable. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos la evaluación financiera dentro de los proyectos? A través de un estado financiero muy importante como es el flujo de caja. Miremos entonces los flujos de caja o flujos de efectivo, que también son conocidos durante todos estos procesos, ¿ok? Los flujos de efectivo. Primero que todo, pues, ¿qué son los flujos de efectivo? ¿Alguien sabe de pronto qué me muestra el estado financiero de flujo de efectivo? Ok, el estado de flujo de efectivo es un estado financiero que me permite ver todas las entradas reales y las salidas reales de efectivo de nuestra compañía o de nuestro proyecto. Esto nos sirve para qué? Para proyectarnos precisamente. Yo puedo empezar a proyectar mi flujo efectivo mes a mes, año a año, semestre a semestre, dependiendo de qué, del tiempo que dure el proyecto, ¿ok? Dependiendo del proyecto, ¿sí? Si el proyecto es a corto plazo, menos de un año, pues, ¿qué es lo recomendable? Que se haga mensual. Si el proyecto es a largo plazo, es lo ideal, que se haga anual. ¿Y qué debo empezar a proyectar para hacer la evaluación? Ojo que todavía no hemos hecho la evaluación, solo estamos hablando de qué, de flujo de efectivo. Para hacer esta evaluación, debo tener el flujo de efectivo claro, preciso. Si yo no tengo el flujo de efectivo, que es el real, puedo estar cometiendo un error y decir que el proyecto es viable
cuando no es viable o todo lo contrario, decir que no es viable cuando de pronto el proyecto es viable. Pero, profe, ¿de dónde saco la información para el flujo de efectivo? En un proyecto, yo saco la información del estudio de mercados, primero que todo, porque el estudio de mercados es el que me va a decir cuántas van a ser las ventas proyectadas a futuro, que las cumpla o no, pero yo voy a, con mi estudio de mercado voy a saber cuál es la oferta, cuál es la demanda, puedo empezar a mirar todos los ingresos que voy a obtener. Y decíamos que el flujo efectivo son entradas y salidas reales. Entonces, también a través del estudio técnico voy a saber qué inversiones voy a hacer, qué maquinaria voy a necesitar, qué implementos, qué materias primas, en qué tiempos, en qué periodos, ¿ok? Entonces, importante que lo podamos tener en cuenta. Y a partir de esto, estudios anteriores, como lo dijimos, el de mercados, el técnico, el estudio administrativo. ¿Cuál es el estudio administrativo? El que me va a decir cuál es el personal que voy a necesitar, cuál es el personal operativo, cuál es el personal administrativo, cuáles son los requerimientos que voy a necesitar en los demás ítems de la empresa. Entonces, fíjense que por eso la evaluación financiera se hace que al final, después de yo en un proyecto haber realizado todos los estudios anteriores. Repito, por lo menos el de mercado, el técnico y el administrativo, o legal, que lo llaman también a veces, o de recursos humanos, pero ahí está todo eso. Entonces, a partir de todos esos estudios anteriores, yo hago el estudio que financiero. Ese es mi insumo para poder realizar ese estudio financiero. ¿Y cómo lo hago? A través del flujo efectivo. ¿Y cómo estos flujos o qué me muestran estos flujos? Estos flujos me muestran primero la rentabilidad, si el proyecto es rentable o no es rentable. Dos, la rentabilidad de los recursos propios. ¿Qué es eso, profe? O sea, si es rentable o si el proyecto es viable con mis solos recursos, que si tengo los recursos, es rentable que yo los invierta en este proyecto o no es rentable. Y tres, este flujo también me permite mirar la capacidad de financiación, de pago de la financiación. ¿Cómo así la capacidad de pago de financiación? Que si yo no tengo todos los recursos que necesito para poder cumplir con el proyecto, ¿sí? Si yo no tengo todos esos recursos, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Cómo debo realizarlo? ¿Sí? ¿Qué debo de, si yo hago un crédito bancario, un crédito personal o incluso un crédito con algún socio, decirme a través del flujo si el proyecto da la rentabilidad para poder tener una utilidad y a la vez que ir pagando el crédito. No se preocupen que todo eso lo vamos a hacer ya cuando empecemos con los ejercicios. Seguimos. Vamos a empezar a mirar cuáles son los elementos o cómo está conformado el flujo de caja. ¿Cómo está conformado el flujo de caja? Primero, egresos iniciales de fondos. Ya vamos a ver cada uno de estos ítems uno por uno. Estos son los elementos. ¿Por qué? Porque quiero que nos quede claro el flujo de caja. Antes de poder explicarles y mostrarles cómo hacemos la evaluación financiera, si ustedes no tienen el flujo de caja claro, se nos va a complicar un poco. Esa es la importancia del flujo de caja en esta evaluación financiera, en estos ejercicios que vamos a hacer. Hoy y la otra semana vamos a mirar puros ejercicios de flujo de caja y una vez con el flujo de caja, ahí sí hacemos la evaluación. No piensen que el solo flujo de caja es la evaluación financiera, no, ya lo vamos a mirar. Entonces, los elementos de este flujo de caja son, primero, los egresos iniciales de fondos, ya los vamos a mirar. Dos, los ingresos y egresos de la operación, su nombre lo dice. Tres, el momento o periodo, ya vamos a mirar a qué se refiere o qué es cuando decimos un momento o un periodo. Y cuatro,
el valor de desecho o salvamento del proyecto, ¿sí? ¿A qué le llamamos el valor de desecho o salvamento del proyecto? Entonces vamos a entrar a mirar uno por uno cada uno de estos. Primero, ¿alguien sabe, pregunto, cuáles son los egresos iniciales de fondos? ¿Cuáles pueden ser los egresos iniciales de fondos en un proyecto? ¿Cuáles serían esas primeras salidas en un proyecto? Esas salidas de dinero, esas primeras salidas de, de recursos en un proyecto, ¿cuáles podrían ser? La contratación del personal pues, para hacer el proyecto. Contratación del personal para hacer el proyecto. ¿Qué más? Materiales, todo lo que se Ay, ver, necesita. hago una pregunta, buen punto. Yo contrato a la persona y antes de iniciar el proyecto ya le estoy pagando. Pues yo realmente, o sea, es que si desde ahí partimos, sí, porque si usted contrataría a una persona, pues para ver si el proyecto es viable o no. No, Ah, para el estudio, para el estudio. exactamente para Ah, el ok, estudio. ok, perfecto, excelente. Le había entendido que las que me van a desarrollar el proyecto, las de la operación, pero No, 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 claro, no, te referías a las que van a hacer el estudio del proyecto. Perfecto, exacto. excelente. ¿Qué otro egreso podemos decir que es inicial de fondo? Los egresos iniciales de fondo son aquellos en las o aquellas salidas de dinero que tenemos que antes de iniciar el desarrollo del proyecto o antes de iniciar que la, la realización de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué más? Uno, bueno, el estudio del proyecto. ¿Qué otro? ¿Qué otro podría ser un egreso inicial de fondos? Vamos a poner un ejemplo entonces de un proyecto. Vamos a decir que ustedes son una constructora y quieren construir una torre de apartamentos en un punto específico ahí dentro de la ciudad. ¿Cuáles serían los ingresos iniciales, los egresos, perdón, iniciales para ese proyecto? Aparte del estudio. La compra del lugar, ¿no? Perfecto, Yuleidis. La compra del sitio, del lote, del lugar. Sí, muy bien. ¿Qué otro? O sea, para mí, yo no sé si sería lo mismo el estudio de, o sea, que en el estudio entra todo, si es viable hacer el proyecto en esas zonas, por ejemplo, si se ve a futuro una buena zona de personas, para la Claro, redundancia, sí, obviamente, Diver, perfecto. Eso incluye dentro de la de la formulación del formulación. proyecto, porque Exacto. tú vas a mirar en el estudio de mercados si la oferta, perdón, si la demanda es buena o no. Si tú ves que de pronto ahí la gente sí va a comprarte los apartamentos, si la gente ahí en ese sector necesita de esos apartamentos, o sea, usted va a asegurar su venta de su producto, ¿sí? Entonces, sí está contemplado. ¿Qué otros egresos podemos hablar iniciales? Mire, podemos hablar en ese ejemplo que dimos, la compra del lote, como dijo Yuleidis, los permisos que de pronto nos toque sacar en planeación o en fin, donde lo toquen sacar. Tercero, la maquinaria. ¿Sí? Vamos a suponer, así sea usted una constructora que tiene ya 20 años en el ejercicio, cada proyecto se debe valorar independientemente de que ya tenga 5 proyectos, ¿sí? Vamos a valorar otro. Usted para ese nuevo proyecto va a necesitar ¿qué? Maquinarias, ¿sí? Por ejemplo, va a necesitar una volqueta o una retro, en fin. Entonces, la inversión inicial, ¿sí? Y incluso también que vamos a necesitar de egresos, qué vamos a gastar antes de iniciar también puede que gastemos en materiales. Sí, yo voy a necesitar tener materiales ¿para qué? Para poder empezar a qué? A construir. ¿Ok? Entonces, egresos iniciales son todas esas salidas de dinero que realizo antes de qué? De empezar con la ejecución del proyecto. El Sigamos. marketing. También la publicidad, perfecto. La publicidad. Dos, los ingresos y egresos de la operación. ¿Cuáles serían los ingresos y egresos de la operación? Ahora sí, La fiduciaria. ¿qué más? Mano de obra.
Mano de obra, claro, son todos aquellos ingresos y egresos o salidas de dinero que voy teniendo que en el desarrollo ya del proyecto. ¿Qué más? Mano de obra, gastos financieros. ¿Y cuáles serían los ingresos? Estamos hablando solo de egresos, pero ingresos también, ¿cuáles serían los ingresos? En el ejemplo que dimos ahorita, para la constructora, ¿cuáles serían los ingresos? En el desarrollo del proyecto, ¿cuáles podrían ser? O sea, cuando yo digo, no sé, corríjame, profesor, Tranquilo, cuando a digo eso venimos, David. la fiduciaria, no, ellos no te dan el dinero a ti, pues para hacer el proyecto, y obviamente cuando ya las personas comienzan a comprar los apartamentos o casas y demás, ellos comienzan a dar ese dinero como tal. El ingreso principal no Exacto. sería el de la fiducia. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eso si estamos apalancados, ¿sí? O tenemos un apalancamiento fiduciario, ¿sí? Si contemplamos una alianza, llamemos así, con alguna fiduciaria o con alguna entidad financiera que pueda decir, tenemos estos recursos, nosotros los vamos a administrar, ¿sí? Pero si los recursos son propios, ¿sí? Yo tengo los recursos propios, yo me organizo, ¿sí? ¿Cuáles serían los ingresos? A medida de que voy vendiendo los apartamentos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted va, Exacto. es su proyecto y su proyecto consiste en qué? En hacer una torre de 10 pisos de 50 apartamentos. Usted va construyendo, pero usted va vendiendo, ¿no es cierto? Va desarrollando el proyecto. Entonces, ¿cuáles serían los ingresos? Las ventas, ¿sí? En el momento en que la gente haga la promesa y pague una inicial, si fue financiado el apartamento, las cuotas que pagan sus clientes mensualmente, ¿sí? Que yo sé que las manejamos a través de los bancos, que no va a estar acá en mi caja de la empresa, ¿sí? Que se manejan a través de los bancos, muchas veces también a través de una fiducia, en fin, pero esos serían los ingresos y egresos de la operación. Toda esa tipo de entradas y salidas de dinero. ¿Cuándo? ¿Durante qué? El proyecto. Sigamos entonces a mirar los otros componentes del flujo de caja. El momento o periodo. ¿Qué es el momento o periodo? Esto es muy importante tener claro nosotros el momento. ¿Por qué? Porque dependiendo del momento o en el periodo en que vayamos a realizar algo, el flujo me puede cambiar. Un ejemplo, yo le digo, usted es una empresa productora, usted está produciendo, el proyecto es construir, hacer que una empresa que va a producir y usted tiene una máquina que le dura 4 años y usted sabe que el proyecto es a 10 años. ¿Cuándo usted vuelve y renueva esa máquina? Si le dura solo 4 años completos, ¿usted cuándo vuelve y compra la otra máquina para continuar con la producción que trae? ¿En qué año? Si la máquina le dura 4 años y el proyecto es a 10 años, ¿cuándo usted compraría la otra máquina? Ya casi finalizando el 3 años, póngale usted 3 años y 6 meses más o menos, uno se estaría Por eso, en el regularmente. cuarto año, exacto, David, porque ya trabajó, ya hizo los 3 años, en el cuarto año, perfecto. ¿Por qué? Porque usted sabe que hasta diciembre le da la máquina, ¿cierto? Entonces, miren que yo les puedo decir también, la empresa en su estudio de mercados, tranquilos que de esto vamos a hacer ejercicios, pero quiero que nos quede primero claro el flujo. Yo le puedo decir, la empresa dentro del estudio de mercados ha identificado que en el año 7 aumenta su producción y en el año 7 como aumenta su producción necesita 2 vehículos más para repartir las gaseosas. ¿Cierto? En el año 7 empieza a repartir más gaseosa porque ya se ha apoderado del mercado y en el año 7 ya le van a pedir el doble de sus productos. Entonces va a necesitar 2 carros más. Eso en el año 7. ¿Usted cuándo compra los carros? En el año 7. En el año 6, Diver, porque en el 7 usted ya va a tener las ventas proyectadas. ¿Sí ve? Fíjense en cómo es la importancia del momento periodo. Obvio que finalizando el año también, ¿no? No lo va a comprar en el año 6, en enero, Exacto, exacto. febrero, sí, lógico. Pero usted de todas formas está en el año 6. ¿Por qué? Porque su estudio de mercados le dijo que en el año 7 usted ya va a tener las compras. Entonces usted se prepara, ¿sí? Porque en el año 7 usted se puede demorar, que no hay la
máquina o que no están los vehículos, que se le demoró, que hubo un paro y que está. En cambio, usted se prepara en el año 6 porque sabe que en el año 7 ya las ventas se le van a duplicar. A eso llamamos momento o periodo, a poder determinar exactamente en qué momento o en qué periodo voy a hacer la salida de dinero o voy a hacer el ingreso de dinero, ¿ok? Seguimos. Y por último, ¿qué tenemos? El valor de desecho o salvamento. Valor de desecho o salvamento. Pregunto, ¿alguien sabe qué es valor de desecho o salvamento? Así no esté seguro, puede opinar, a eso vinimos, no hay ningún inconveniente. ¿Qué creen que puede ser el valor de desecho o salvamento? Pueden ser como los retazos, digo yo. Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de la construcción, usted sabe que a veces cuando hacen lo de las varillas y demás, esas varillas al finalizar de tanto recorte queda un porcentaje y eso lo pueden como que es un valor de desecho que lo pueden volver a reinvertir, a vender, algo así. Ok, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Quién más tiene de pronto algún concepto de valor de desecho o salvamento? El Bueno, val... Señora, dime, you ladies. no va relacionado con el tiempo de vida útil de las maquinarias, por ejemplo. ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. Por ahí es también, pero cuéntame. No sé, utilizar X cantidad de máquinas para la construcción o para lo que sea, se terminó Sí, ya el proyecto y pues quedan esas máquinas ahí que pues se puede recuperar algo de dinero. exactamente. El valor de desecho o salvamento es que yo al final del proyecto, ojo, del proyecto, si me dicen que el proyecto es a 5 años, pues en el quinto año. Si me dicen que el proyecto es a 10 años, pues en el año 10 calculo el valor de desecho. En ese, al final del proyecto, el valor de salvamento es el valor de los activos que nos quedan. Por ejemplo, como decía Yuleidis ahorita, si yo compro una volqueta y una retroexcavadora para un proyecto, el proyecto me duró 5 años, invertí en cada una de esas, voy a decir un ejemplo loco, 500 millones de pesos. Y pasaron los 5 años, pero resulta que la retro está en perfecto estado, obviamente tiene el uso, y la volqueta también. Pasaron los 5 años y está en perfecto estado. Listo, ya no me valen los 500 millones, pero sí yo la puedo vender por lo menos en 200, en 300 o en 100 millones. Así es. Lo que decía Diver también, lo que pasa es que en cuanto, entre comillas, materiales, no se valoriza mucho, ¿sí? Se mira más en activos. ¿Sí? El valor de desecho. Claro, ¿por qué? Porque es que los materiales no es que, bueno, al final quedan, algo queda, ¿sí? Pero a medida también que va saliendo el material, pues o se va desechando, se va vendiendo lo poco, los saldos o residuos, ¿sí? O se va utilizando, pero al final realmente va a quedar es algo muy pequeño comparado al valor que puede ser en el proyecto. En cambio, los activos fijos sí pueden dar un valor representativo que me cambie el valor del flujo de efectivo como tal, ¿sí? Si estamos hablando en un flujo de millones de pesos y de pronto que me salga residuos por una cantidad, casi no va a ser trascendental en el flujo. Entonces, importante, así es. El valor de desecho o salvamento es el valor de los activos al final del proyecto, los activos que me queden funcionando. Repito, así sea usted una constructora y usted ya tenga 10 volquetas, tenga 10 retroexcavadoras y va a hacer un proyecto nuevo para la formulación y para la evaluación del proyecto, usted debe valorarlo independiente. Así usted tenga las retros, debe valorar una inversión por esas retros o si las va a arrendar una inversión de arrendamiento, en fin, pero cada proyecto es que independiente. Entonces, una vez determinado esto, también es importante tener algo, los costos y gastos del proyecto. ¿Sí? Estos costos y gastos que están inherentes al proyecto, que muchas veces pregunto yo, ¿cuál es la diferencia entre costos y gastos?
¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia entre costos y gastos? Yo creo que costos es todo lo que se debe invertir en activos, en maquinarias, y gastos, no sé, son las cosas que van saliendo a medida del proyecto. No sé, gastos de mantenimiento. Ok, ok, ¿alguien más? Cuéntame, Alberto. Si está hablando, no le escuchamos. Veo que activó el micrófono, pero no se le está escuchando. Ahora sí, Y ahora sí. ahora, Ahora sí, vale, perfecto. creo que el costo tiene que ver con la inversión que tenemos que hacer directamente con la producción o con la Exacto. operación. ¿Y Y gastos gastos? es que no son directamente con la producción. Un O sea, ejemplo. ¿cómo lo explico? Por Es ahí como los decir, denos un servicios ejemplo. públicos, o sea, la Perfecto, luz. perfecto. Muy bien. Esa es Creo la que es así. diferencia. Sí, 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 la diferencia es esa. Costos es lo que va inherentemente pegado a qué? A la producción. Y gastos es obviamente lo que no depende de la producción. Voy a dar un ejemplo para que nos quede un poco claro. Si somos una empresa que produce ropa, prendas de vestir, calzado, ¿cuáles son mis costos? La materia prima y la mano de obra que está en la producción, ¿sí? ¿Y cuáles son mis gastos? Los gastos son la secretaria, el vigilante, ¿sí? Todos aquellos que no tienen injerencia, el contador, ¿sí? El contador, ¿qué injerencia tiene con la producción de la ropa o del calzado? Ninguno. En la construcción, ¿cuáles son mis costos? La mano de obra de los obreros, todo lo que es maquinaria, inversión en materia prima. ¿Y cuáles son los gastos? Los gastos, ¿cuáles serían? La publicidad, la secretaria, el personal administrativo, ¿sí? La secretaria, todos esos son los gastos. Muy bien, Alberto. Entonces, costos y gastos van inherentes a la producción y gastos van que no son inherentes o no son exclusivos de qué? De la operación o de lo que realiza el proyecto. ¿Cuál es la estructura del flujo de caja? Voy a permitirme colocarles aquí cuál es la estructura del flujo de caja. Este flujo de caja lo tenemos así. Voy a permitirme acá a ver si me deja proyectar. Perfecto. Paso a paso, ¿cuál es la estructura? Ojo acá, 2 minutos de atención, porque esto es lo que vamos a estar haciendo durante estas cuatro clases que nos quedan con esta. Estructura del flujo de caja. ¿Qué es lo primero que colocamos? Los ingresos. ¿Cuáles ingresos? Todos los ingresos que manejemos durante el proyecto. En este caso serían ventas, prácticamente las ventas. Pero no solo las ventas del producto o del servicio que nosotros ofrecemos. No, las ventas puede ser que a mitad del proyecto, el proyecto es a 10 años y a 5 años tocó cambiar una máquina, no porque no sirva, sino porque ya necesitamos ampliarnos, pero la máquina todavía sirve, yo la puedo vender, tener un ingreso ahí por una venta. Entonces, en el año 5 tendría un ingreso adicional también. Entonces, todos los ingresos que reciba la compañía, esos van a ser tenidos en cuenta ahí. Lo primero, todos los ingresos. Después, ¿qué hacemos? Después le quitamos los egresos. Si, ¿cuáles egresos? Todos. Todos, ya los vamos de pronto a numerar, pero todas las salidas de dinero, ¿como cuáles? Perdón, ¿como cuáles? Pago de nóminas, servicios, todos esos son egresos. Después, ¿qué hacemos? Le quitamos los gastos no desembolsables. ¿Alguien sabe qué son gastos no desembolsables? Pregunto. Gastos no desembolsables. Ok, los gastos no desembolsables son aquellos que, como su nombre lo dice, no necesitan o no son realmente salidas de dinero. Por ejemplo, uno, la depreciación. ¿Sí? Yo tengo
profe, pero ¿por qué va a tener en cuenta la depreciación en un flujo de caja si usted nos había dicho que el flujo de caja son solo las salidas y entradas de dinero como reales? Ya les voy a responder por qué tengo que tener en cuenta los gastos no desembolsables. Porque cuando yo voy a realizar o estoy realizando directamente el proyecto, ¿qué pasa con eso? Cuando yo estoy realizando directamente el proyecto, entonces voy a tener en cuenta la depreciación. ¿Para qué? Para poder declarar mis impuestos. Todos los años, cuando yo estoy haciendo mi flujo de caja, tengo que tener los impuestos que voy a pagar porque es una salida de dinero, ¿sí? Y en la vida, cuando estemos en la ejecución del proyecto, el contador cuando vaya a determinar allá los impuestos que va a pagar por el proyecto, él va a hacer o va a tener en cuenta la depreciación, porque la depreciación me sirve para disminuir los impuestos. Entonces, como la depreciación me sirve para disminuir esos impuestos, el contador la va a tener en cuenta. Entonces, yo tengo que tenerla en cuenta acá en el flujo para el cálculo de qué, de los impuestos. Si no lo tuviera en cuenta, yo estaría proyectando un flujo que de pronto no es tan real o no está lo más próximo a la realidad. Entonces yo simplemente tengo aquí en cuenta la depreciación o los diferidos. ¿Para qué? Para poder determinar los impuestos. Ya lo vamos a ver. Entonces seguimos. Ingresos menos egresos menos los gastos desembolsables. ¿Eso qué me da? La utilidad antes de impuestos. Vea que sí. Aquí yo determino una primera utilidad y con esa utilidad voy a pagar los impuestos. Entonces, si no le quitara los gastos no desembolsables, si yo no le quitara eso, ¿sí? Iría a tener una utilidad más alta y cómo iría a pagar yo impuestos más altos, pero en la ejecución del proyecto no serían los mismos, ¿sí? Yo ya estaría proyectando un flujo de pronto diferente a la realidad. Seguimos, después de la utilidad antes de impuestos, ¿qué determino? Los impuestos que voy a sacar. Entonces, a esa utilidad le quito ¿qué? Los impuestos. Y eso me da, pues, obviamente, la utilidad después de impuestos. Aquí, como yo ya determiné la utilidad y habíamos dicho que el flujo de caja son solo entradas y salidas reales y yo ya utilicé acá mi depreciación solo para lo que necesitaba, para el cálculo de mis impuestos. ¿Qué hago yo después? Le sumo nuevamente esos gastos que arriba tuve en cuenta. ¿Para qué? Como arriba los desconté, aquí abajo después vuelvo y lo sumo para que el efecto me dé cero, se cancele y ahora sí me queden realmente únicamente las entradas y salidas de qué? De dinero. Seguimos. Después le quito otros egresos. ¿Cuáles otros egresos, profe? Egresos que no me permiten disminuir los impuestos. Por ejemplo, la compra de un vehículo, una inversión, la compra de un lote, ¿sí? Con eso no puedo disminuir impuestos. Entonces, le voy a quitar esos otros egresos y también le voy a sumar beneficios adicionales o también podríamos llamarlo otros ingresos, ¿sí? Algún recurso adicional que nos llegue. Y eso, obviamente, a la utilidad antes de impuestos le sumo los gastos no desembolsables, que ya lo vimos arriba, la depreciación, le quito los egresos, le sumo los beneficios adicionales y me da ¿qué? El flujo de caja. ¿Ok? Esa es la estructura de ¿qué? De mi flujo de caja. ¿Sí? Hasta ahora no hemos hecho evaluación financiera, solo hemos visto la estructura del flujo de caja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ver el primer ejercicio. Es valor de desecho. Bueno, se me fue ahí una diapositiva adicional. Esta voy a de una vez a eliminarla. Ahorita las elimino cuando. Listo.
tengo acá el flujo de caja. Tengo acá un ejercicio. Este ejercicio es la actividad que ustedes van a desarrollar, muchachos. Voy a dejar ahí un flujo de caja. Ese flujo de caja ya está. Voy a permitirme aquí mostrarles dentro de la plataforma donde está. No se preocupen que ahorita les voy a mostrar también un flujo de caja ya hecho y todo para que lo puedan determinar. Aquí en la plataforma, cuando ustedes ingresan al curso, van a encontrar la actividad de esta semana. Ustedes la van a abrir y ahí van a encontrar, ¿qué van a encontrar? Un PDF. Ustedes abren el PDF y es este mismo ejercicio que les mostré ahorita que en la última diapositiva. Más sin embargo, las diapositivas que le acabo de mostrar también están aquí. Mire, las diapositivas de clase. Ahí la tienen para que la tengan en cuenta. ¿Qué voy a hacer? Les puse acá un flujo, los datos de un flujo y el Excel con el flujo realizado, pero lo voy a realizar acá en clase también para que miremos cómo se maneja y cómo se realiza. Permítanme, voy a compartirles completamente la pantalla para poder irles mostrando como siempre tanto el flujo en Excel como el Word con la información. Entonces, primero que todo, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo, Aquí vamos a ver algo que tengo acá. Listo. Colocar acá en la hoja. Listo. ¿Qué tengo acá? Acá tengo primero el Word del ejercicio. Este es un ejercicio más corto que el que les dejé para la actividad, pero quiero explicarlo. Primero dice el ejercicio. Supóngase un flujo de caja en el cual el precio de venta, o sea, miren, ya me están dando todo lo que consigo en qué? En el estudio de mercado. Mi precio de venta va a ser 100 pesos la unidad. La producción y las ventas son 10,000 unidades. Quiere decir que voy a producir y vender 10,000 unidades como anuales. Entonces ya sé que voy a hacer el flujo como anual, por periodos anuales. El costo variable unitario es de 30 pesos. Costo variable, ahí me dan la información. Y el costo fijo anual, 150,000. La depreciación durante los 10 años de la evaluación, ¿qué quiere decir eso? O sea, durante todo el proceso de qué? Del proyecto, durante toda la vida útil del proyecto. Aquí voy a ir resaltando en amarillo todos los ítems que me van a servir. La vida útil del proyecto. La depreciación es 100,000, me dice, durante todos los años. Se supondrá que al término del séptimo año, ojo, lo del periodo, se deberá reemplazar un activo cuyo precio de venta alcanzaría 250,000. ¿Qué quiere decir eso? Que lo debo reemplazar, pero me lo compran en 250,000 pesos en ese momento. Después, ¿qué dice? Su valor en libro es de 150,000 pesos. 150,000 pesos valor en libros. La inversión de su reposición alcanzaría 500,000 pesos. ¿Qué es esto? O sea, la máquina o el activo que voy a reemplazar por ese que ya voy a desechar y que me van a dar 250,000, el nuevo me vale ¿cuánto? 500,000. Para llevar el cabo del proyecto debe hacerse una inversión por 1.200.000 en capital fijo y en capital de trabajo 300,000. Ojo con esto, aquí quiero parar porque se me olvidó hablar un poquito. Pregunto, ¿qué es el capital de trabajo? En un proyecto o en una empresa, ¿qué es el capital de trabajo? Todos los activos que tenemos disponibles para hacer el proyecto. No, activos que tengo no, porque por ejemplo una máquina no es capital de trabajo. Alberto iba a decir algo, veo que activó el micrófono, pero no le escucho. Ok, el capital de trabajo es el dinero. Claro que el dinero también es un activo, Diver. El dinero que debo tener para poder producir
y pagar mis compromisos a corto plazo. O sea, mientras me empieza a ingresar dinero, mientras yo empiezo con el proyecto a generar recursos, debo tener un capital para trabajar. Recuerden que decíamos, por ejemplo, con la constructora, compro el lote, hago inversiones y cuando ya arranco el proyecto, claro que en la vida real las constructoras hasta que no tienen ventas por lo menos del punto de equilibrio, ahí sí es que empiezan la obra. Pero vamos a suponer, yo listo, compro el lote, saco los permisos y empiezo a construir. Y en el desarrollo de la obra empiezo a vender. Oh, hoy vendí uno, el otro mes dos, cuatro. Hasta que yo empiece a generar ingresos, debo tener unos recursos para pagar nóminas, arriendos, servicios, todo eso. A eso le llamamos capital de trabajo. Yo siempre hago una aclaración. Por ejemplo, en un restaurante, usted va a colocar un restaurante. En la economía popular lo llaman el plante. ¿Sí? Un restaurante usted lo abre hoy, lo inauguró hoy. Usted debe tener un dinero en caja como base. ¿Para qué? Para dar vueltos, para que si se ofrece una compra de algo que no estaba previsto, un imprevisto o algo, tener ahí una base, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede? Usted también le dice al cajero cuando arranca en la mañana, mire, le doy un ejemplo, 100,000 pesos de base, de capital de trabajo para que tenga ahí cómo desenvolverse. Discúlpenme. ¿Y qué le dice al final de la noche cuando cierra ya caja? ¿El qué hace? Saca cuentas de todo lo que ingresó menos lo que pagó y le queda un recurso más el plante, ¿no? La base. Aquí, ¿cómo sucede en los proyectos? Usted inicialmente, antes de arrancar el proyecto, debe tener su capital de trabajo. ¿Para qué? Como lo digo, para pagar nómina, servicio y todo, mientras empieza a tener ¿qué? Ingresos en su proyecto. Y ese capital de trabajo, al final, cuando usted termina el proyecto, al final ya, al cabo de los 10 años, 5 años o del año, dependiendo de cómo estemos valorando el proyecto, ahí es donde usted va a ¿qué? A recuperar otra vez ese capital de trabajo. Ese capital de trabajo se coloca para operar, pero al final de toda la operación debe ¿qué? Volver a recibirse. Es un capital de trabajo. Claro, hasta el momento de qué es el capital de trabajo y cómo opera. Uno ok, al menos hay una manita para saber que me están escuchando. Sí, señor. Ah, vale, muchas gracias, David. Dale, Alberto, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Seguimos. Capital de trabajo, 300,000 pesos. El valor de desecho del proyecto, acá no lo da el ejercicio, dice se proyecta en 400,000 pesos. Ah, listo. Sabemos que al final vamos a tener un valor de desecho de 400,000 pesos. Y la tasa de impuestos, ¿cuánto es lo que vamos a pagar de impuestos al gobierno? Es el 10%. Y la tasa del costo de capital, esto es para cuando ya hagamos la evaluación financiera, voy a dejarlo hasta ahí. Eso es para cuando ya hagamos la evaluación financiera. Por ahora solo vamos a mirar lo del flujo. Entonces, ¿cómo quedaría el flujo? Voy ahora sí a abrir el Excel por cuestión de tiempo. Ya voy no lo voy a hacer paso a paso, sino que como yo lo tengo acá formulado, voy a mostrarles. ¿Qué acostumbro yo a hacer primero que todo? Yo siempre, primero que todo, coloco a cada parte todas las variables. Esto es de forma, usted lo puede hacer como quiera. Entonces, ¿qué coloqué yo? Precio, 100 pesos el precio, las ventas sé que son 10,000 unidades, el costo variable sé que es 30 pesos por unidad, el costo fijo 150,000, la depreciación, todos los ítems que vimos ahorita acá en el Word, vea que están con amarillo, los coloco acá. Esto simplemente a manera de presentación acá para este. El proyecto que me decía, ¿a cuántos años es? A 10 años. Entonces yo pongo los 10 años acá en el Excel. ¿Sí? Ojo, porque esta es la misma actividad que ustedes tienen que hacer con otros, obviamente, valores y conceptos. Entonces, a 10 años. Siempre yo el flujo lo hago en la vida útil del proyecto, o sea, los 10, los 5, los 20 años, lo que dure el proyecto, más el año cero. Ojo, mírenlo acá, el año cero. ¿Por qué? Porque en ese año cero es donde yo hago los
egresos o las inversiones para poder generar el proyecto. Porque yo no puedo decir el 1 de enero llego y compro todo y arranco el 1 de enero, no, porque yo antes tuve que haber comprado lotes, sacado los permisos, en fin. ¿Y qué empiezo a hacer? ¿Qué empiezo a realizar? Ahí sí, entonces calculo los ingresos. Entonces me dice que los ingresos cada año van a ser ¿de cuánto? De 10,000. ¿Por cuánto? Por el precio de venta, por 100. Entonces, ¿cuántos serían los ingresos? Vea, 1,000,000 para cada año. ¿El ejercicio me dice que a partir de algún año cambia el precio? No. ¿El ejercicio me dice si a partir de algún año voy a vender más? Tampoco. Entonces, todas las ventas por los 10 años son como iguales. ¿Qué otro ingreso me habló el ejercicio? Aquí lo tengo. ¿Qué otro ingreso me habló el ejercicio? Véanlo acá, lo voy a colocar de otro color. El ejercicio me dijo que en algún momento hay una venta del activo de 250,000 pesos. ¿Y cuándo me habla de la venta? ¿En qué año? Acá lo veo, 7º año, vean. Entonces yo ya sé que voy a tener en uno de estos años un ingreso por venta, véalo aquí, en el año 7, venta del activo 250,000. Según la estructura del flujo, ¿qué me dice después? Ahora acá quítele todos los costos. Entonces, el costo variable. ¿Cuánto es el costo variable? 30 por las unidades vendidas por 10,000. Entonces, yo ya sé que todos los 10 años, 30 por 10,000 son, ¿qué? 300,000. Entonces, 300,000 son la, el costo variable de mi proyecto durante los 10 años. Me vuelvo acá, al año 0 no, porque no he empezado a producir. Después, costo fijo. Cuando me hablan de costos fijos, quiere decir que es para siempre, independientemente de que venda más, venda menos o del momento, él va a ser que igual para todos los años, a no ser que haya algún cambio en algún periodo o momento que me diga cambia el costo fijo. ¿Qué me decía de la depreciación? Sigue, que son ¿qué? 100,000 durante todos los 10 años. Eso me lo decía el ejercicio. Entonces, calculo los 100,000. ¿Ok? ¿Qué es valor en libros? Valor en libros, ¿qué es? El valor en libros, aquí nos hablaba, nos decía, en el año 7, la máquina que voy a vender, yo en mi contabilidad, para mí, aún tiene un valor, no es que esté en ceros. Para mí, esa máquina me vale todavía ¿cuánto? 150,000. Entonces, si la vendo en 250,000, no quiere decir que me gané los 250,000. Me gané el excedente del valor que tengo en libros, porque ese activo en mi contabilidad está valorado. En el año 7 viene depreciándose, pero en el año 7 tiene un valor ya pequeño, 150,000. Y si lo vendo en 250, ¿cuánto me estoy ganando realmente? Son 100,000 pesos. Ok, y cuando ya le tengo todos los ingresos y los egresos que hago, pues ahí sí saco la utilidad bruta, que es simplemente el primero menos los demás. Y aquí me da la utilidad, ¿qué? Bruta. ¿Qué hago después? Calculo el impuesto. ¿Cuánto me dijo? Mire, el impuesto es del 10%. Entonces calculo el 10% para cada uno de los ítems anteriores y eso me da 45,000 pesos y 55,000 en el año 7. Después, ¿qué hago? Calculo la utilidad neta. ¿Cómo? Calculo la utilidad neta. ¿La calculo de qué manera? Tomo la bruta, le quito el impuesto, ¿sí? Y ya me da, ¿qué? La utilidad bruta. Y aquí la vamos a ver. Aquí la vamos a tener en cuenta y ya determiné la utilidad bruta, ¿ok? Vamos hasta ahí. Recuerde que decíamos que la depreciación es simplemente, ¿para qué? Para el cálculo de los impuestos. Cálculo de los impuestos. Entonces, ¿qué sucede? Como yo ya hay el cálculo, vuelvo y le sumo la depreciación porque ya se la había restado arriba.
para el cálculo de la utilidad. Entonces, aquí le sumo la depreciación, lo mismo el valor en libro. Recuerden que el valor en libro es algo contable, no es desembolsable. Y recuerden que decíamos ajustes por gastos no desembolsables. Entonces, el valor en libro lo tuve o lo calculé solo para qué? Para tener en cuenta que la utilidad no era total la que me da. ¿Ok? ¿Qué más gastos tengo que no me permiten descontar impuestos, como lo veíamos al principio? La inversión. ¿Cuándo hago yo la inversión? ¿En qué periodo? Pregunto, a ver. En el 0. Muy bien, you ladies. Porque son antes en el momento anterior para poder empezar la ejecución de mi proyecto. Tengo también un reemplazo, me dice que compre una máquina también nueva, ¿no? Que me vale ¿cuánto? Decíamos, la que voy a reemplazar, 500,000 pesos en el año 7 que la voy a reemplazar. Entonces, es una salida de dinero que voy a tener que en el año 7. Y el capital de trabajo, lo que decíamos, capital de trabajo, que es ese capital que tenemos que tener en cuenta para qué, para poder operar. Y donde lo mismo en el año 0, porque yo debo tenerlo antes de arrancar para poder operar, pero al final lo vuelvo y lo recibo, ¿no? Vuelvo y lo tengo, ¿por qué? Porque ya voy a cerrar el proyecto, esa base debe quedar ahí también. El valor de desecho ya lo vimos, lo que decíamos acerca del valor de desecho. Ya sabemos que al final el valor de desecho son 400,000 porque el ejercicio no lo da. Y finalmente, entonces ya con esto hago que el flujo. ¿Y cómo hago el flujo? Pues ya la utilidad neta que me dio aquí, voy a resaltarla en amarillo, le sumo o le resto lo que tenga debajo en cada periodo. Y simplemente esto me da estos valores. Aquí obviamente en el año 0 es negativo porque es pura inversión, no me ha entrado nada, es negativo. Y en los otros años, pues en este caso me da positivo. Hasta ahí no hemos hecho evaluación, simplemente calculamos el flujo de caja, que es la herramienta principal. ¿Para qué? Para hacer la evaluación. Este ejercicio, como les he dicho, este Excel y este Word, ya se los dejé aquí, se los voy a mostrar en la plataforma. Mírenlo, acá donde dicen datos del flujo de clase, ¿sí? Datos del flujo y este flujo en Excel de clase. Es este archivo que les acabo de mostrar para que lo tengan ahí de base. ¿Ok? ¿Y qué van a hacer? La actividad de esta semana es el otro ejercicio que está en la diapositiva y que también está ahí en la actividad de la semana 4. ¿Qué van a hacer? Lo mismo, este flujo en Excel. Sí, pero obviamente van a cambiar los valores y de pronto salen 2 o 3 cositas más que hay que también tener en cuenta ahí donde las voy a proyectar. Cuando nosotros tengamos ya proyectados los flujos, ahí sí haremos la evaluación, que es donde vamos a calcular la TIR, la VAM, donde vamos a determinar la sensibilidad del proyecto, hasta dónde me da el proyecto para ser viable o hasta dónde el proyecto puede llegar a ser viable. Vamos a medir la sensibilidad del proyecto, si el proyecto yo le hago una modificación, deja de ser viable o más bien necesita una modificación para volverse viable, ¿sí? Pero primero que todo tengamos en cuenta el flujo. Entonces, muchachos, con esto ya tienen claro la actividad que hay que realizar. Vamos a realizarla como hasta hoy tuvimos la esta, entonces vamos a dar por ahí hasta el martes, miércoles para que lo hagan el ejercicio. La próxima clase yo lo realizo y ahí sí miramos con el flujo ya hecho, ya determinado, cómo hacer la evaluación y cómo determinar si el proyecto es viable o no es viable, o si el proyecto es viable, si lo recomiendo o no lo recomiendo a pesar de que sea viable. ¿Todo ok hasta el momento o hay alguna duda o inquietud con la actividad de la semana? Todo claro, profe. Bueno, you ladies, gracias por la respuesta a todos. Entonces, Todo bien, cualquier profe. duda o inquietud, Todo bien, listo, profe. Diver, gracias, Alberto. Entonces, cualquier duda o inquietud, me avisan, me escriben y la vamos mirando. De todas formas, nos vemos el próximo martes, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Que estén muy bien. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao, profesor. Muchas gracias.